Y para finalizar, vamos a hacer esta parte de misceláneos. El primero nos pide diseñar un circuito que pueda generar números aleatorios en el rango de 0 a 255, además de que los almacenemos en una RAM, comenzando desde la dirección 0. Una vez que sea grabado, se incrementa automáticamente el valor de la dirección. El clock para el contador, o sea, el de las direcciones, el que aumenta un dígito, aumenta un valor, las direcciones, y el generador de aleatorios es el mismo. Y un bit de selección S para cambiar entre la cuenta automática o en una entrada manual para ver la dirección de la RAM. Bien, antes que nada, pues tenemos que ver cómo generar un número aleatorio. Podemos hacer lo siguiente, vean. Utilizando un contador y un registro, si al contador, digamos que le voy a poner una frecuencia de 1. Cuando tiene una frecuencia baja, nosotros podemos saber en qué valor de la secuencia estamos. Por ejemplo, si yo le puedo hacer una carga aquí al clock, hago una carga al registro. Pero, o sea, vean que es como la frecuencia es tan baja, nosotros sabemos en qué números estamos. 15 y luego viene el 16, 17. Yo sé cuándo le estoy dando este pulso de clock, pero ¿qué tal si incremento la frecuencia de este contador? ¿Qué tal? 10. 10, más o menos podemos saber en un aproximado del número en el que estamos, ¿no? Vean que de a poco casi no sabemos en qué número le estamos dando el clock. ¿Qué tal si le aumento un poco más? A 100. Ahí es casi imperceptible saber en qué número estamos. Entonces podemos darle un clock en cualquier momento y sería alguna forma de realizar un número aleatorio. ¿Qué tal si nos vamos a un número, a una frecuencia mucho más grande? 500. Ven que aquí casi no, no se nota en qué número del contador estamos. Es una forma de generar aleatorios, entonces, como no sabemos en qué valor de la cuenta estamos, le puedo dar un clock. Y vean que no sé qué número estamos, nos está generando números aleatorios. Esta es la manera como lo vamos a generar. Para grabar en la memoria, ven que todo esto de aquí es lo que habíamos visto en el anterior, en el primer video, en el que guardábamos en la memoria, es el mismo circuito. Ahora, nos pide que hagamos el grabado automático. Para hacer que automáticamente vaya de una dirección al siguiente, pues utilizamos otro contador, en el que una vez que hemos grabado, vamos a incrementar el valor del contador y se va a grabar automáticamente. Es decir, eh, cuando le damos el pulso de clock, vamos a incrementar el valor de aquí y a su vez ese mismo clock va a grabar, va a ser la entrada del write enable en la memoria. Ahora, aquí hay que considerar un retardo porque vean, el clock va directamente al clock del contador, mientras que para el write enable pasa a través de un negador antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean que lo voy a mantener como está. Vamos a ver el valor de las direcciones. En la dirección 0 tengo un 0. Quiero guardar el primer aleatorio. Le doy un clock. Debería de haberse guardado en la dirección 1, ¿verdad? En la 0, perdón. Que sería la primera dirección. En cambio, lo está guardando en la siguiente. Es porque la señal del clock aquí entra directamente sin retardo. En cambio, para el write enable le estamos dando un retardo con este negador. Entonces podemos darle un retardo extra aquí para que ambos sucedan al mismo tiempo. Estaríamos haciendo que funcione con el flanco de bajada en realidad, pero le estamos dando ese retardo incluso. Vamos a volver a ver. Lo detenemos y no tenemos nada guardado. Voy a generar el primer aleatorio y vean que se ha guardado en la primera dirección y ha incrementado el contador automáticamente. Podemos seguir así. Vean, generando aleatorios automáticamente y como estamos compartiendo este clock para el write enable, se están guardando al mismo tiempo. Nos pide también una entrada
una selección manual para intercambiar entre este contador y una entrada de direcciones manual. ¿Para qué nos sirve esto? Digamos que voy a generar varios aleatorios, ¿ven? En diferentes posiciones de memoria. Ya se han generado varios aleatorios. ¿Qué tal si quiero volver a ver algún valor en específico? Entonces tendré que tener un cambio manual, o sea, que las direcciones en vez de venir del contador, vengan de una entrada de la que nosotros queramos, ¿vean? Podemos ver la dirección 0, 1, 2, es manualmente todo. Bueno, lo importante de esto es esta manera como hemos generado el número aleatorio. Eh, Otro ejercicio nos pide un circuito capaz de simular el funcionamiento de dados electrónicos. Bueno, aquí es otra vez este generador de aleatorios, pero hay que generar solamente entre 1 y 6 porque estos son los valores que un dado puede tener. Entonces, ¿qué podemos hacer? Limitar nuestro contador para que sea de 1 a 6, como en el laboratorio 7, un detector del número 7 o del 6 si es carga síncrona o síncrona, y eso ya no le conectamos al reset, sino al load, y en la entrada del load tenemos que tener el 1, que es el valor al que vamos a ir cuando ya hemos llegado al 6. Y luego mm, tenemos que generar o sea, es como esto, vean, tenemos una entrada para generar, o podemos poner un mux de esto y esto, porque nos dice, la idea de esto era que en uno está el valor fijo que hayamos tenido previamente, o podamos ver toda esta secuencia de cómo está cambiando, es decir, que es como si estuviéramos tirando el dado y estuviera girando, algo así. Y nos pide que sean para dos dados, entonces son dos de estos contadores y tenemos que tener una salida que sea uno cuando el valor de los dados sea igual, pues, un simple comparador de 4 bits. Con esto ya estaría este inciso. Esto es similar a como lo habíamos hecho en el Excel. Vamos a tener números bueno, no indica hasta cuánto podemos tomar, digamos, de 5 bits. mm, digamos que números que puede ser de un máximo de 5 bits y nosotros tenemos que asignar la salida. Por ejemplo, para los primos, series Fibonacci y si es divisible entre 3. Si es divisible entre 3 es el 3, es el 6, entonces en un bit le ponemos 1, 1, en el 9 también y así. En los que sean Fibonacci igual. En otro bit le ponen un 1 al que sea Fibonacci y en otro a los que sean primos, si no me equivoco. Como un detector de primos Fibonacci si es divisible entre 3, vean. No es mucho, no es muy difícil hacer esto. Pueden usar directamente el programa de Python para hacerlo de n bits, de 8 bits, por ejemplo. Y esto del display de 14 segmentos, hay que utilizar dos memorias. En una se guardan las primeras 7 y en otra las siguientes 7. Y utilizamos un contador, algo similar a esto, vean. En la primera dirección estaría guardada la primera palabra, la primera letra sería esta de aquí. En la siguiente dirección estaría guardada esta de aquí. En la siguiente esta, en la siguiente esta. Y como estamos utilizando un contador en las direcciones, al incrementar todo esto se da de forma automática. Para hacer ese desplazamiento de entre dos bits, porque si bien que queremos hacer este tipo de desplazamiento, vean que primero sea AA, luego AR, luego RO, es como un desplazamiento simplemente de la memoria, esta es la memoria que ya está programada, va a salir al primer 7 segmentos. Luego de estos 7 segmentos va a salir al siguiente 7 segmentos, pero antes va a haber un registro puede ser de flip-flops tipo D. Entonces, aquí hay un contador, inicialmente este es un contador que va a las direcciones de la memoria. Esta es la memoria y el clock del contador es el mismo clock para este registro que hace el desplazamiento. E incluso podrían aquí añadirle varios set de segmentos o sea, para que se vea mejor, para que se vea ese desplazamiento. Y el último es algo similar a como lo habíamos hecho con esta parte de aritméticos, vean.
solamente que estamos haciendo multiplicaciones y divisiones simplemente, considerando dos entradas. Entonces tenemos las dos entradas estas de aquí y se aumenta un bit adicional aquí para la nueva selección porque hay que escoger entre hacer, ¿dónde está? Entre hacer multiplicación, división, división o multiplicación. Hay que elevarlo al cuadrado y luego multiplicarlo y este elevarlo al cuadrado y luego dividirlo. Igual solamente hay que hacer las ecuaciones en Excel. Tienen su salida de 8 bits ya y lo pasan a hexadecimal, usan el programa y lo pueden cargar a una memoria. El contador de dígitos de su fecha de nacimiento es como el contador de constantes. Mi primera constante sería, bueno, a ver bien, veamos, para mi caso sería el 6 de junio del 2000. Entonces, en el primer división sería un cero aquí. En la siguiente un 6, en la siguiente un cero 6 luego un 2 0 0 0 y luego es solamente eso, vean, guardar l- los valores que corresponden a su fecha de nacimiento.